Cordial saludo, tutora y compañeros. A continuación paso a desarrollar mi trabajo sobre la reflexión bioética en entorno a dilemas éticos, en la cual seleccioné la película de El jardinero fiel. Mi nombre es María Camila Giraldo Rego, mi código es 1112-303-283. La película trata de la transgresión ética y la corrupción que cometen las compañías farmacéuticas, donde con fines lucrativos desarrollan un medicamento que curará la epidemia de la tuberculosis, la cual la prueban directamente en seres humanos, que a pesar de sus efectos adversos, que en casos pueden llevar incluso a la muerte, para evitar tener que gastar millones de pesos en remodificarla. Para ello eligen Kenia, el cual es un país africano sumamente vulnerable donde sus habitantes deben aceptar este tratamiento sin recibir ningún tipo de información. Porque no hacerlo, se les negaría el beneficio de la atención médica, lo cual era muy importante para ellos, ya que gran parte de la población padecía de SIDA. En este dilema aparece Tetsa, la cual es la protagonista. Ella es una mujer idealista y activista que busca desenmascarar este fraude. Sin embargo, por luchar por lo que creía correcto, es cruelmente asesinada. Entonces, su esposo, quien al sospechar una relación entre su muerte y la compañía farmacéutica, comienza a realizar averiguaciones sobre las actividades de esta, colocando su vida en riesgo y corriendo finalmente la misma suerte que su esposa. Análisis de los principios bioéticos. Bueno, entre ellos tenemos la autonomía, ya que en la película se observa cómo las personas no tenían derecho a hacer uso de su voluntad para participar o ser sometidos en forma voluntaria a un tratamiento, del cual no se les informaba, por considerárseles inferiores. Debían firmar un consentimiento informado, ya que de lo contrario eran amenazados con perder el beneficio de atención médica. Desde el punto de vista de los protagonistas, ellos hicieron uso de su autonomía, al luchar por sus ideales, decidiendo por sí mismos de qué forma proceder frente a la situación en la que se encontraban sin ser ayudados por otros ni ser sometidos a decisiones ajenas. Justicia, ya que al ser personas de un país subdesarrollado con escasos recursos, que vivían en condiciones absolutamente desfavorables, sometidos a obedecer, ya que prácticamente no tenían derecho frente a nada. No hubo equidad al elegir a las personas para someterlos a tratamientos, simplemente se escogió al azar. Por otra parte, el profesional en servicio de salud es quien está obligado a usar sus recursos de forma efectiva y eficiente, manteniendo la equidad para el paciente sin ningún tipo de distinción. La beneficencia. En este caso, la ciencia e investigación eran utilizados de mala manera. Lo que se hacía era probar un medicamento sin tener en cuenta sus posibles efectos secundarios en dichas personas, ya que algunas padecían SIDA, por lo que se deduce que las compañías farmacéuticas actuaban por fines económicos y no por el bien de las personas. La protagonista buscaba detener esto porque consideraba que lo principal era la seguridad de los seres humanos y pensar de que fueron poblaciones extremadamente vulnerables. La no maleficencia. Este principio se encuentra ausente, ya que las compañías farmacéuticas no consideraban los derechos humanos de las personas y los tratos que los protegen de investigación. Por otro lado, también puede observarse la alteración de este principio en la situación que se da cuando Tetsa, la protagonista,
intenta buscar justicia para estos pacientes y es cruelmente asesinado. El encubrir todas estas situaciones es una falta a la verdad y una manipulación para conseguir objetivos que, como decía anteriormente, carecen del principio de la beneficencia. Análisis de valores morales aplicados en la película. Libertad. Entendiendo la libertad como poder decidir lo mejor para uno, en el caso de los pacientes que eran usados para el medicamento experimental no se cumplían, ya que no tenían más elección, sus únicas opciones eran el tratamiento experimental o la pérdida de su atención médica. Ninguna de las dos opciones haría bien, y la decisión finalmente era tomada por presión. Esto queda demostrado en que la ficha médica se escriben las iniciales IC, consentimiento informado. Luego de marcar las fichas con estas iniciales, el paciente no recibía ninguna información más sobre el tratamiento al que se sometía. Esos abusos eran cometidos porque eran una población vulnerable que no tenía acceso a información por sí mismo u otras opciones en salud. Dignidad. Se sabe que la dignidad es la condición que cada ser humano debe exigir a otros, es decir, el ser tratado como semejante a los demás, no importando su condición, sexo, ideales o gustos. Es la que ayuda a identificar al ser humano como alguien propio y único en el mundo, sin poder ser reemplazado o maltratado para beneficiar a otros, porque hace semejantes a los seres humanos y reconoce socialmente los derechos de cada individuo. Sin embargo, en el film El jardinero fiel se puede apreciar que el valor moral llamado dignidad se ha visto plenamente fraqueado, principalmente en las personas que habitaban en Kenia, localidad de África, en donde la compañía farmacéutica estaba probando su nuevo descubrimiento para combatir la tuberculosis. Además, no solo debían ser sometidos a prueba sin su consentimiento, puesto que nadie sabía que aquel medicamento podría ser mortal, sino que estaban prácticamente obligados a aceptarlo, ya que sin este tratamiento no recibirían su atención médica. Por lo tanto, esto llega a creer que la dignidad está netamente ligada a la autoestima, debido a que si esta última no ha sido bien desarrollada y reforzada, la persona tendrá que disminuirse delante de otros, tratándose como alguien sin valor, y que por ello no tiene derecho a cuestionar lo que otros digan, como lo pensaban con los habitantes, como lo que pasaba con los habitantes de Kenia, quienes observaban las muertes, pero no se preguntaban el porqué de ellas. Al no informarse, obviamente no sabían a lo que se estaban sometiendo. Entre otros valores también tenemos amor. Se observa en varios periodos de la película. Primero, en la labor que realizaban Tetsa y Arnold al desenmascarar a las empresas farmacéuticas involucradas en esta situación y así ayudar a las personas desprotegidas. Segundo, en la relación que existe entre Tetsa y Justin, pues ella decide no involucrarlo en su investigación por ser algo peligroso y porque implicaba directamente al gobierno de Gran Bretaña, del cual formaba parte su esposo. Y un tercer momento fue cuando, a pesar de la muerte de Tetsa, Justin continuó con la labor de esta en Kenia. El amor traspasó fronteras, la muerte no fue ningún inconveniente para ellos, ya que se siguieran amando, y quiso demostrar este sentimiento al luchar por el objetivo que tenía su esposa Tetsa. Otro de los valores es el respeto, principalmente por la integridad humana. En la película se ve una constante lucha entre el respeto y la denigración humana. Claramente la empresa farmacéutica no respetó la dignidad humana al obligarlos, mediante presión psicológica, a firmar el consentimiento informado y por ende
a la administración de un medicamento sin mencionarles los riesgos que conlleva. Y por otro lado, la labor en primera instancia de Tessa y Arnold, y luego Justin al enfrentar esta situación de desenmascarar el propósito de estas empresas y salvar la vida humana, de otorgarle un trato igualitario. No por estas personas tienen menos educación o situación económica deficiente se les tratará como animales. Todos somos seres humanos y debemos ser respetados y valorados por igual. Otro valor es la empatía. Este principio es reflejado principalmente en Tessa. Ella, una mujer que es muy hermosa, con un esposo que la adoraba, una situación económica estable, sin mayores problemas, perfectamente se podía haber quedado en su casa sin hacer nada, pero en cambio se puso en el lugar de las personas de Kenia y luchó contra esta situación, como si ella fuera una de las afectadas directamente. Entre los valores también tenemos compromiso. Tessa y Arnold son un fiel reflejo del compromiso que, a pesar de las dificultades que se les presentaban día a día, ellos involucrados en cuerpo y alma en desenmascarar el objetivo de las empresas farmacéuticas. Cuando uno se encuentra comprometido en algo, debe poner todo de sí mismo para que se lleve a cabo lo que se propuso. En este caso ocurre esta situación. Ellos, con tal de descubrir y publicar la verdad, ponen todo de sí mismo. Todas las herramientas que tienen las utilizan para lograr lo que se propusieron. Perseverancia. Tiene relación directa con ser firme y en alcanzar un objetivo en particular. En el caso de la película, esto se ve reflejado primero y de forma clara en Tessa. Ella, a pesar de todas las dificultades que se presentaron durante el transcurso de la investigación, llevó a cabo el objeto por el cual luchaba y el cual finalmente le produjo la muerte. Y en una segunda instancia, Justin, a pesar de ser golpeado y amenazado más de una vez de muerte, por cumplir con la misión de su difunta esposa, fue firme con la decisión que tomó y llegó hasta la verdad por la cual tanto su esposa había luchado. Conclusiones. Bueno, yo pienso que la película El jardinero fiel posee una cualidad muy importante que es de hacer reflexionar un poco sobre la realidad hipotética o verídica en que viven muchos países, donde encontramos personas, seres humanos con los mismos derechos a la vida que nosotros, sin embargo, viven, mejor dicho, sobreviven en condiciones tan adversas a las nuestras. La película logra su objetivo principal en nuestro grupo, el cual es estremecer la conciencia y el corazón de las personas, llevando con ello una gran reflexión y análisis respecto al cual es nuestro rol social entre situaciones semejantes de vulnerabilidad de los derechos fundamentales de las personas. Es indignante ver cómo solo por estar situado, por ejemplo, en una condición de pobreza, falta de educación, sufrimiento y desprotección social, algunas personas inescrupulosas o con tantas ansias de lograr sus metas, sin importar ni medir las consecuencias de aquello, son capaces de pesquisar poblaciones con determinados factores de riesgo y hacer uso de ello para alcanzar sus propósitos. Esta película nos deja una gran enseñanza de vida y nos otorga la posibilidad de reconocer la importancia de aplicar y de tener un manejo de los principios éticos y morales, más aún en el área de la investigación, los cuales siempre debemos de tener presentes en toda atención, pero esencialmente ante la cercanía con grupos o personas vulnerables, ya que el estar desprotegido no los hace menos personas
y con menos derechos. Al contrario, debiese exigir lo mejor de nosotros, tanto como personas como profesionales de la salud.